Hay un versículo en la Biblia que la mayoría de los predicadores evita leer en voz alta desde el púlpito, no porque sea oscuro, no porque exija una hermenéutica complicada, sino porque es incómodo de una manera que pocos pasajes de las Escrituras logran serlo. Es un versículo en el que un profeta mira directamente al Dios que lo llamó, el Dios que habló con él antes de que naciera, el Dios que tocó sus labios y puso palabras en su boca, y dice, sin rodeos, sin metáfora, sin velo de piedad, tú me engañaste. Jeremías 20:7. Y lo que hace que este pasaje sea aún más perturbador que la acusación en sí misma es lo que viene después, o más bien, lo que no viene. Ningún rayo, ningún silencio punitivo, ninguna retirada de la unción, ninguna palabra de censura divina. Dios escuchó al profeta acusarlo de engaño y no respondió con juicio. Para entender por qué Jeremías dijo esto, es necesario entender quién era Jeremías, dónde estaba cuando lo dijo, qué había sucedido en los momentos anteriores, y lo que la palabra hebrea que usó realmente lleva en su interior. Jeremías nació alrededor del año 647 a.C. en Anatot, una aldea sacerdotal a aproximadamente 5 kilómetros al noreste de Jerusalén, dentro del territorio de la tribu de Benjamín. Era hijo de Hilcías, sacerdote, y creció en una familia formada dentro de las tradiciones levíticas, donde la ley de Moisés no era solo conocida como texto, sino vivida como estructura de existencia. Desde niño, Jeremías respiró la Torá. Conocía los ritmos del templo, las obligaciones sacerdotales, los ciclos de fiestas y expiaciones. Tenía ante sí un futuro razonablemente previsible. Al cumplir 30 años, entraría en el pleno ejercicio del ministerio sacerdotal, como prescribía la ley de Números 4, y pasaría el resto de su vida sirviendo al altar en el templo de Jerusalén. Pero en el año 627 a.C., en el 13º año del reinado de Josías, cuando Jeremías tenía alrededor de 20 años, algo ocurrió que no estaba en su plan. La palabra del Señor vino a él, y no vino como una sugerencia, no como una invitación que podía aceptar o rechazar según sus propias inclinaciones. Vino como una revelación que retrotraía hasta antes de su nacimiento. Jeremías 1:5. Antes que te formara en el vientre te conocí, y antes que nacieras te santifiqué, y te di por profeta a las naciones. En hebreo, la palabra que se traduce como conocí es yadá, y no denota un conocimiento intelectual. Denota intimidad. Es la misma palabra usada en Génesis para describir la relación conyugal entre Adán y Eva. Dios no le dijo a Jeremías, yo sabía que existirías. Le dijo, yo te conocí de la manera más profunda e íntima que existe, antes incluso de que tuvieras forma. Y antes de que salieras del vientre de tu madre, ya te había santificado, separado, consagrado para una misión específica. La respuesta de Jeremías fue inmediata y honesta. Ah, Señor Dios, he aquí que no sé hablar, porque soy niño. No era falsa modestia. Era el reconocimiento genuino de un joven que había crecido dentro de los límites previsibles de la vida sacerdotal y que ahora se enfrentaba a la exigencia de ser profeta a las naciones, una designación de peso inmenso dentro de la teología judía. En la tradición rabínica, el profeta no era simplemente alguien que hablaba en nombre de Dios. Era el nabí, el portavoz, aquel sobre quien el Espíritu de Dios posaba y a través de quien la palabra divina entraba en el plano histórico. Ser profeta a las naciones significaba tener autoridad para hablar no solo a Israel, sino más allá de las fronteras del pueblo elegido, a los imperios que rodeaban a Judá, a Babilonia, que se levantaba en el horizonte como una sombra creciente. Pero Dios no aceptó la objeción de Jeremías. Respondió,
No digas que eres niño, porque a todo lo que te envíe irás y dirás todo lo que te mande. Y entonces extendió la mano y tocó la boca del profeta. Ese gesto no era metafórico dentro del contexto hebreo. Era un acto de investidura. La boca tocada por la mano de Dios se convertía en el canal físico de la palabra divina. Después de esto, Dios dijo: «He aquí he puesto mis palabras en tu boca». Y añadió la promesa que Jeremías llevaría consigo durante los 40 años siguientes, a veces como consuelo y a veces como ironía amarga. «No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte». Lo que Jeremías no sabía en ese momento, o quizás solo sabía de forma abstracta, era el costo concreto que esa promesa tendría. Judá era una nación en colapso espiritual. No era un pueblo que había olvidado a Dios por accidente o ignorancia. Era un pueblo que había elegido activamente los dioses de sus naciones vecinas, que había llenado el propio templo de ídolos, que había practicado sacrificios humanos en el valle de Hinnom, que había corrompido el sacerdocio, falsificado la ley y silenciado a los profetas que se atrevían a señalar esas cosas. Cuando Jeremías fue llamado, el rey Josías gobernaba y había iniciado una reforma religiosa basada en el descubrimiento del libro de la ley en el templo, descrita en 2 Reyes 22. Esa reforma creó una atmósfera momentánea de esperanza. Pero Josías murió en batalla en el año 609 a.C., en Megido, al intentar detener el avance del faraón Necao de Egipto, y con su muerte la reforma se derrumbó con una velocidad que dejó claro lo superficial que había sido. Los reyes que vinieron después, Joacás, Joacim, Joaquín y Sedequías, cada uno a su manera, llevaron a Judá de regreso a la idolatría y la injusticia. Y Jeremías quedó allí, décadas enteras, hablando para un pueblo que no quería escuchar, anunciando una destrucción que todos preferían negar. Durante 40 años Jeremías predicó. 40 años de llamados al arrepentimiento que fueron respondidos con burla. 40 años de profecías de juicio que fueron interpretadas como traición. Ningún profeta antes que él había registrado con tanta extensión el costo interior de cargar la palabra de Dios. No hay en Jeremías la distancia regia de un Isaías que contempla la gloria de Dios en el templo y dice prontamente: «Heme aquí, envíame». Hay un hombre que fue capturado por una misión que no eligió, que intentó en varios momentos cerrar la boca y dejar de hablar, y que descubrió que no podía. Jeremías 29 registra esa experiencia con una honestidad que es casi física. «Si me digo no me acordaré de él, ni hablaré más en su nombre, entonces hay en mi corazón como fuego ardiente metido en mis huesos, y me esfuerzo por contenerlo, y no puedo». El fuego hebreo que Jeremías describe aquí es eseiche, la misma palabra usada para el fuego del altar, para el fuego que consumió el sacrificio de Elías en el Carmelo, para el fuego de la presencia de Dios. No era una metáfora conveniente, era la única palabra que podía dar cuenta de lo que él sentía. Pero el capítulo 20, que contiene el versículo más perturbador del libro, no comienza con Jeremías hablando, comienza con Pasur. Pasur, hijo de Immer, era sacerdote y había sido nombrado presidente en la casa del Señor, el principal oficial de seguridad del templo, responsable de mantener el orden en el recinto sagrado. Su cargo estaba dentro de la estructura sacerdotal que Jeremías conocía desde niño, la misma estructura dentro de la cual su padre Hilcías había servido. Pasur escuchó a Jeremías profetizando sobre la destrucción de Jerusalén y la deportación de Judá a Babilonia, y su reacción fue la de un hombre de poder confrontado con una verdad que amenaza su posición. No lo refutó teológicamente. No llamó a Jeremías a un debate rabínico sobre la interpretación de las promesas del pacto.
Lo mandó a azotar y lo echó en el cepo. El cepo era un instrumento de inmovilización y humillación pública colocado en la puerta superior de Benjamín, dentro de los patios del propio templo. No era solo una prisión, era una exposición deliberada al escarnio público en el lugar más visible y más sagrado de Jerusalén. Los transeúntes en el templo verían a Jeremías preso, inmovilizado, indefenso, y escucharían de Pasur que aquel era un agitador, un traidor, un falso profeta que predicaba la destrucción de la nación. La ley mosaica de Deuteronomio 18 establecía criterios precisos para distinguir al verdadero del falso profeta. Si la profecía no se cumple, el profeta es falso. Pero esa ley exigía esperar el cumplimiento, y Pasur no estaba dispuesto a esperar. Prefirió actuar con el poder institucional que tenía en sus manos. Jeremías pasó la noche entera en el cepo, una noche dentro del templo que había sido su referente de identidad desde la infancia, inmovilizado físicamente, expuesto al ridículo, probablemente sin dormir, cargando en el cuerpo las señales de los golpes que había recibido. A la mañana siguiente, cuando Pasur fue a soltarlo, quizás esperando encontrar a un hombre doblegado, dispuesto a recoger las profecías y callarse, encontró a Jeremías todavía hablando. Y lo que salió de la boca del profeta fue una condena directa sobre Pasur. El Señor no te llama ya Pasur, sino Magor Misabib, terror por todas partes. Y profetizó que Pasur, ese hombre que acababa de usar su cargo sagrado para azotar y aprisionar a un profeta genuino, sería llevado al cautiverio en Babilonia y allí moriría. Pero fue después de eso, en algún momento entre la salida del templo y la composición que quedó registrada en los versículos 7 al 18, que Jeremías entró en lo que los estudiosos de la tradición judía y cristiana llaman sus confesiones, los pasajes más íntimamente personales de toda la literatura profética del Antiguo Testamento. Y fue allí donde le dijo a Dios esa frase: Señor, tú me engañaste y fui engañado. En hebreo, Pititani Yahweh Baepat. La palabra central es Pititani, derivada del verbo patá. Y es aquí donde la cuestión teológica más profunda del versículo se instala. El verbo pataj aparece decenas de veces en el Antiguo Testamento hebreo, y su campo semántico es amplio y perturbador. En Éxodo 22:15, pataj se usa para describir cuando un hombre seduce a una joven virgen, un acto que la ley judía clasificaba como una violación de protección y confianza. En Jueces 14:15 y 16:5, la misma raíz aparece en la historia de Sansón y Dalila, donde ella es instruida para persuadirlo, para extraerle el secreto de su fuerza mediante palabras que creaban intimidad y dependencia. En Proverbios 1:10, pataj se usa para describir la seducción hacia el mal que los impíos ejercen sobre los ingenuos. En el Salmo 78:36, la misma raíz describe cómo el pueblo lisonjeaba a Dios con la boca mientras su corazón estaba lejos. No es una palabra suave, es una palabra que lleva en su estructura la idea de alguien más poderoso usando su posición para atraer a alguien menos poderoso a un lugar al que éste no entraría por propia voluntad. Cuando Jeremías usó patá para describir lo que Dios había hecho con él, estaba diciendo algo teológicamente explosivo. Estaba diciendo: tú usaste tu grandeza para atraerme a una misión cuyo costo real nunca me fue completamente revelado antes de que yo aceptara. Cuando era joven, tocaste mi boca, pusiste fuego dentro de mí y yo no pude decir que no. Y ahora estoy aquí, azotado dentro de tu propio templo, ridiculizado por el sacerdote que debería ser mi hermano de ministerio, abandonado por los amigos,
prohibido de tener esposa e hijos por tu propia orden en Jeremías 16, hablando para un pueblo que no me escucha desde hace décadas, y tu promesa de que estarías conmigo para librarme resultó en esto. En esto. Es importante entender que dentro de la tradición judía, el lamento de Jeremías no estaba teológicamente prohibido. La Biblia hebrea tiene un género literario entero llamado quiná, la lamentación, que incluye desde los salmos de súplica individual hasta el libro entero de lamentaciones, atribuido al propio Jeremías. Dentro de la espiritualidad judía, hablarle a Dios con brutalidad sobre el sufrimiento era una forma legítima e incluso esperada de oración. Abraham discutió con Dios sobre la destrucción de Sodoma en Génesis 18. Moisés confrontó a Dios en Éxodo 5:22 y preguntó por qué había sido enviado si desde su llegada a Egipto las cosas solo habían empeorado. Job, cuyo libro corre en paralelo teológico con las confesiones de Jeremías, pasó capítulos enteros acusando a Dios de injusticia y exigiendo una respuesta. Lo que la tradición judía no toleraba era la apostasía silenciosa, el abandono callado del pacto. Hablarle a Dios con enojo era un acto de fe. Era reconocer que Dios estaba escuchando. Era insistir en la relación incluso cuando la relación dolía. Pero hay un detalle en el lamento de Jeremías que lo diferencia de cualquier otro lamento de la Escritura. Jeremías no solo se queja de la dureza de su misión, localiza la fuente del problema directamente en la acción de Dios. Tú me engañaste. No, la misión es difícil. No, el pueblo es rebelde. No, los sacerdotes son corruptos. Tú. Dios es el sujeto de la acción. Y esa acusación viene de alguien que había pasado décadas de obediencia fiel, que había anunciado la palabra incluso cuando le trajo prisión, que se había negado a callarse incluso cuando el fuego dentro de él se volvía insoportable de contener. Lo que hace al versículo aún más desconcertante es lo que vino antes en el libro de Jeremías, específicamente en Jeremías 1, 18 y 19. Cuando Dios llamó a Jeremías, había dicho: «He aquí que yo te he puesto en este día como ciudad fortificada, como columna de hierro y como muro de bronce contra toda esta tierra, contra los reyes de Judá, sus príncipes, sus sacerdotes y el pueblo de la tierra. Y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo para librarte». Jeremías tenía esa promesa grabada en la memoria, y ahora salía del cepo del templo, azotado por un sacerdote, humillado públicamente en el recinto sagrado, y la pregunta que no podía silenciar era: ¿dónde está la ciudad fortificada que me prometiste ser? ¿Dónde está el muro de bronce? Los sacerdotes pelearían contra mí, dijiste, y no prevalecerían. Pasur prevaleció contra mí esta noche. Los teólogos a lo largo de los siglos han debatido el significado exacto del versículo. Los comentaristas que siguen la tradición más conservadora prefieren la traducción «sedujiste», entendiendo que Jeremías no está acusando a Dios de mentira, sino de persuasión intensa, de una especie de irresistibilidad divina que no dejó espacio para el rechazo. Otros, como los estudios luteranos que siguieron a Martín Lutero, quien tradujo el pasaje directamente como «Du hast mich betrügt», que carga el sentido de engañar o ilusionar, prefieren mantener la tensión original del hebreo sin suavizarla. Y hay también los rabinos medievales, particularmente Rashi y David Kimhi, quienes interpretaron patá en este contexto como abrir, en el sentido de que Dios abrió el corazón de Jeremías para el llamado de la misma manera en que se abre una puerta, sin necesariamente revelar lo que hay del otro lado. Lo que todos estos intérpretes reconocen, independientemente de dónde se posicionen en la cuestión de la traducción, es que el versículo es genuino. No es una interpolación, no es una glosa posterior.
Es la voz de Jeremías, saliendo directamente de una de las noches más largas de su vida, después de ser físicamente agredido dentro del templo que debería ser su casa. Y es una voz que la Escritura preservó sin censura, sin nota marginal de corrección, sin indicación de que Dios reprobara lo que estaba siendo dicho. La Biblia incluyó ese versículo porque es verdadero sobre algo fundamental acerca de cómo funcionaba realmente la relación entre Dios y sus profetas. Y la pregunta que necesita ser respondida es esta: ¿por qué Dios no castigó a Jeremías? La respuesta más profunda no está en un único pasaje, sino en el arco entero del libro. Dios no castigó a Jeremías por la misma razón que no había castigado a Moisés cuando éste preguntó con impaciencia por qué había sido enviado a Egipto si las cosas solo empeoraban. No había castigado a Elías cuando se sentó bajo el enebro en el desierto y pidió morir. No había silenciado a Job cuando Job pasó capítulos enteros exigiendo una audiencia divina para su sufrimiento. Dentro de la teología bíblica, la honestidad brutal delante de Dios no era blasfemia, era la forma más alta de intimidad con Él. Gritar a Dios en la desesperación es diferente a abandonarlo en silencio. Y hay otra razón, más específica al texto de Jeremías. En el versículo 9, el profeta confiesa que intentó detenerse, que se dijo a sí mismo que ya no mencionaría el nombre del Señor, que no haría circular más la palabra por sus labios cansados, y no pudo. El fuego continuó, y él continuó hablando. Eso significa que incluso en el momento en que acusaba a Dios de haberlo engañado, estaba obedeciendo. Incluso en la queja, estaba dentro de la relación. Incluso en la acusación, estaba eligiendo permanecer, porque si realmente hubiera abandonado, habría callado. Y Jeremías nunca cayó, ni cuando fue echado en el cepo, ni cuando fue arrojado en la cisterna de lodo, descrita en Jeremías 38, ni cuando fue arrastrado a la fuerza hacia Egipto por judíos que no querían escuchar sus advertencias. Hasta el final de lo que la Escritura registra de su vida, Jeremías siguió hablando, no porque fuera invulnerable, sino porque el fuego no se apagaba. El versículo 7 termina con una constatación que es casi irónica en su sencillez. Fuiste más fuerte que yo y prevaleciste. Y aquí está el núcleo teológico que la acusación lleva en sí misma. Jeremías no estaba diciendo que Dios era injusto y que por eso él se iba. Estaba diciendo que Dios había prevalecido sobre él, que la misión era irresistible, que el fuego no podía ser contenido y que eso dolía de una manera que no había previsto cuando era joven en Anatot y la palabra del Señor había llegado por primera vez. Estaba diciendo, tú ganaste. Y en esa confesión de derrota había, paradójicamente, un acto de sumisión. El hombre que acusa a Dios de haberlo engañado es el mismo hombre que 3 versículos después canta: «Cantad al Señor, alabad al Señor, porque libró el alma del pobre de mano de los malignos», en el mismo capítulo, en el mismo aliento. La queja y la alabanza juntas, porque en la tradición hebrea nunca fueron opuestas. Eran los 2 movimientos de un mismo corazón que no había renunciado a la relación. Jeremías continuó su ministerio durante décadas, después de Jeremías 20. Vio a Jerusalén ser sitiada por los babilonios. Vio el templo que había sido su hogar espiritual ser destruido piedra por piedra. Vio al pueblo que se había negado a escuchar sus palabras ser llevado en cautiverio a Babilonia, exactamente como había profetizado. Y fue en ese momento de destrucción total que Jeremías hizo algo que ningún hombre razonable haría ante el colapso. Compró un campo en Anatot, Jeremías 32:9, con un contrato debidamente redactado, con testigos, con el dinero pesado en la balanza conforme a la ley de la época. Compró tierra en un país que estaba siendo invadido.
como señal profética de que aquella tierra volvería a ser habitada, que el exilio no sería eterno, que la promesa de Dios sobre Israel no había expirado junto con los muros de Jerusalén. Aquel hombre que dijo «Tú me engañaste» en un momento de dolor y humillación dentro del templo, era el mismo hombre que firmaba un contrato de compra de tierras mientras todos a su alrededor huían. Y es esa contradicción la que ilumina el versículo más perturbador del libro. Jeremías no estaba dejando de creer cuando acusó a Dios de engaño. Estaba sufriendo. Y sufrir dentro de la relación es diferente a abandonarla. El versículo 7 no es el testimonio de un hombre que perdió la fe. Es el testimonio de un hombre que mantuvo la fe de una manera que la mayoría de las personas nunca fue lo suficientemente honesta para experimentar. Una fe que no filtraba el dolor antes de llevarlo a Dios. Una fe que llegaba delante del Eterno con los huesos doliendo y los labios resecos y decía exactamente lo que había en el interior, porque estaba convencida de que Dios era suficientemente grande para recibir eso. Y Dios no lo castigó, porque lo que Jeremías trajo en ese momento, aunque lleno de dolor y de acusación, era la cosa más preciosa que un ser humano puede ofrecerle a Dios dentro de cualquier relación. Era la verdad.